Happy Tuesday, no, Thursday. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición Conciencia. Creo que así ya quedó el título, nutrición. Ay, no grabo hace tanto tiempo que creo que se me están enredando las palabras. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la nutrición en el entrenamiento de fuerza, en la hipertrofia. Si no saben qué es hipertrofia, es el aumento de masa muscular, y ya pueden ver 1000 millones de videos antes míos en los que les digo que el entrenamiento de fuerza y el aumentar masa muscular no va a hacer que te veas como Hulk, ¿sí? Es importantísimo la masa muscular para poder ser fuertes, para poder esculpir tu cuerpo. La gente que quiere tonificar necesita tener masa muscular para cuando salga la grasita, oxidemos toda la grasita, reduzcamos nuestro porcentaje de grasa corporal, tengamos forma en el cuerpo. Así que es sumamente importante. Y número 3, para tu independencia cuando seas viejito, viejita y puedas subir las escaleras solo, puedas cargar tus bolsas, te puedas parar de un sofá sin necesitar ayuda. Así que mantengan el entrenamiento de fuerza el resto de sus vidas y traten de aumentar masa muscular, que toma más tiempo de lo que ustedes creen. A diferencia del running, que hemos estado hablando sobre eso las últimas semanas, los requerimientos nutricionales para la hipertrofia, para el aumento de masa muscular, son completamente distintas. En el running nos enfocamos más en los carbos, acá nos enfocamos un poco más en las proteínas. Entonces, vamos por puntos. En la hipertrofia, la duración del entrenamiento, primero que todo, no debería pasar la hora. ¿Por qué? Porque si entrenas por mucho tiempo, en vez de crear un estado anabólico, o sea, construcción de masa muscular, se va a pasar a un gasto energético muy grande, lo que terminaría causando un catabolismo o que pierdas masa muscular, y eso es lo que no queremos. Es importantísimo consumir suficientes calorías para compensar el gasto energético y evitar la pérdida de masa muscular, de fuerza, de densidad mineral ósea, o sea, de los huesos, justamente para evitar lesiones, así como posibilidades de problemas de salud. Para el aumento de masa muscular se suele hablar sobre el bulk o el superávit calórico. Esto significa que necesitamos más energía, o sea, necesitamos consumir más calorías para poder crecer. Por lo que no solo aumenta la masa muscular, sino que también solemos aumentar las reservas de grasa corporal. Pero hay ciertos casos en los que las calorías de mantenimiento o el déficit pueden aumentar masa muscular y de esta forma prevenir un aumento excesivo de grasa. Un superávit sería sugerido para alguien de repente que está muy por debajo de su peso saludable, o para aquellos atletas que ya llevan muchos años entrenando y ya tienen un bajo porcentaje de grasa y buscan seguir aumentando más masa muscular. Sin embargo, en principiantes o en gente que no es muy constante en el gym o se la pasa viendo el teléfono entre series, o que se ha tomado vacaciones y está regresando de una lesión, un mantenimiento podría servir perfectamente. Y en el caso de personas con obesidad o con un porcentaje alto de grasa, un déficit también podría llevarlos a un aumento de masa muscular. Así que depende mucho del caso de la persona. Así como en el running, el nutriente más importante es el carbohidrato, en la fuerza uno de los nutrientes más importantes es la proteína. Y ciertos factores van a determinar una buena síntesis proteica. Tenemos timing, dosis de la proteína, distribución durante el día y la fuente en sí de la proteína, si es vegetal, si es animal, etcétera, que es uno de los puntos más controversiales. Empecemos primero con qué cosa es la síntesis proteica. Esto es cuando los aminoácidos se juntan para crear cadenas de proteína que luego son usadas para recuperar el músculo y aumentar su masa. Entonces, el entrenamiento va a generar la ruptura
captura de estas fibras musculares, lo cual va a funcionar como un estímulo para la síntesis proteica que sucede durante el descanso. Por favor, de 24 a 48 horas después del entrenamiento, el organismo va a entrar en un estado anabólico, o sea, de construcción de fibras musculares, y en ese lapso de tiempo es en el cual debemos de aportar al cuerpo con la mayor cantidad de nutrientes que necesita para que se recupere y crezca. A diferencia del running, los últimos estudios muestran que el timing en las comidas, hablando de hipertrofia antes o después del ejercicio, es relativamente irrelevante para la síntesis proteica. Al final vamos a hablar más sobre eso, pero quería ir adelantándoles sobre esto del timing y la ventana anabólica. Por el otro lado, la distribución de las comidas sí es un poco más estricto. Se sugiere y se ha encontrado que distribuir las comidas y la proteína, sobre todo de forma equitativa a través de tu día, sobre todo en el desayuno, el almuerzo y la cena, es fundamental para aumentar la hipertrofia inducida por el ejercicio. Sobre todo, es importante darle un enfoque al desayuno, que suele ser una comida en la que no nos enfocamos suficiente para alimentarnos con esos 20 a 25 gramos de proteína necesaria. Así que coman un poco más de prote en su desayuno. Esto lo pueden encontrar en el estudio de acá abajo. Lo que sí se ve más como un mito o algo que se solía recomendar antes y que ahora no es tan necesario es el comer cada 3 horas. Lo que sí puede ayudar esto es a que no cause molestias gastrointestinales por el volumen de la comida. Mucha comida en una sola sentada puede sentirse tedioso. Entonces, con tal de que mantengas la dosis óptima de ingesta de proteína diaria para ganar o mantener tu masa muscular, estamos bien. Pero, por ejemplo, puedes dividir los alimentos para tener ingestas de 20 a 25 gramos de proteína por comida hasta 35 a 40 gramos de proteína por comida cuando estás entrenando esos grupos musculares más grandes. Lo importante y lo más necesario es llegar a tu ingesta total de proteína diaria, que vendría a ser entre 1.2 a 2.2 gramos por kilogramos. Específicamente en periodos de pérdida de grasa puede ser necesario aumentar la ingesta de proteína un poco más para maximizar la retención de masa muscular y tratar de prevenir la pérdida de masa muscular a lo máximo, ¿sí? En esos casos un 2.2 gramos por kilogramo podría ser de las mejores opciones. Ahora hablemos de las fuentes de proteína. Cada fuente proteica, ya sea animal o vegetal, tiene una calidad distinta y esta calidad se mide por el contenido de aminoácidos esenciales, la leucina, que vendría a ser el aminoácido esencial más importante para ayudar a generar nuevo tejido muscular, la biodisponibilidad, que es la cantidad y la velocidad en que la proteína entra al organismo y está listo para ser usado. Entonces, las fuentes proteínas de origen animal que son bajas en grasas, como el pollo, la pavita, el pescado, huevos, carnes rojas bajas en grasas, todas estas están siendo encabezadas por la proteína de suero de leche, que es la que tiene la mayor y la mejor calidad debido a estos 3 factores que mencioné antes. Pero varios estudios han demostrado que las proteínas de origen animal también pueden promover la ganancia muscular si es que combinamos diferentes fuentes de proteína vegetal. Vamos a poder garantizar la cantidad necesaria de proteína y de aminoácidos para poder generar esta síntesis proteica. Y como bonus, la combinación de fuentes proteicas vegetales puede mejorar la digestibilidad de la proteína, o sea, que la proteína esté siendo realmente usada para la síntesis y que no sea usada, digamos, solo como energía. Esto se demuestra, por ejemplo, en un estudio en el que la proteína del arroz y la proteína de la arveja pueden tener efectos similares a la proteína de suero de leche cuando son combinadas, en términos de masa muscular y de fuerza. Sin embargo, hay que tener en cuenta otros factores como la dosis, los objetivos, la duración del entrenamiento y la suplementación, ya que todos estos factores pueden influir en el resultado. No solo se trata de mezclar arroz con arvejas, sino de todo el resto de tu plan de entrenamiento y de tu plan de hábitos para poder aumentar masa muscular de la misma forma que se obtendría con una proteína whey. Ya hablamos de
de la proteína, ahora hablemos de los carbohidratos. Porque sí, para aumentar masa muscular, la proteína debe ir acompañada de los carbohidratos. Juntos, proteína más carbohidratos te darán una mejor recuperación y un mayor aumento de masa muscular. Ya conocemos que los carbohidratos son la principal fuente de energía. Son necesarios para la contracción muscular y para la recuperación del glucógeno, o sea, de la energía que tenemos en el músculo, que se pierde mientras hacemos ejercicio. El carbo durante el entrenamiento de fuerza te va a ayudar de la misma forma, a tener mayor energía para poder levantar más peso y por más repeticiones. Y esto es importante ya que te ayudará a llegar más cerca al fallo, que es ese punto de quiebre, que es lo que te va a ayudar realmente a romper las fibras musculares para que este músculo luego crezca. O sea que más carbo es igual a cargar más peso, que es igual a más ruptura de fibras musculares, que es igual a más músculo. La recomendación de carbohidratos durante el día ya las hemos visto antes, la pueden volver a ver acá en este gráfico. Así que si nos fijamos, la recomendación durante un entrenamiento de fuerza, que sería aproximadamente de 1 hora, puede ir entre 5 a 7 gramos por kilogramos o incluso un poco más, hasta 8, dependiendo de múltiples factores, ¿no? Lo ideal sería que de igual manera, como están distribuidas las proteínas, los carbohidratos también se distribuyan por igual en cada comida. Porque comer mucho carbohidrato de una no va a ser asimilado como glucógeno de la misma forma. Si los partimos, vamos a tener una mejor recarga de glucógeno. Y nuestro último macronutriente es la grasa. Con respecto a la grasa, las recomendaciones de grasas para deportistas son similares o ligeramente mayores que para las personas que no son deportistas. Ese es el macronutriente que se suele dejar un poco de lado. Pero para ayudar a mantener el equilibrio energético y las reservas de grasa intramuscular es importante obviamente comer grasa también. Y sobre todo si hablamos de las hormonas, una dieta rica en grasa puede mantener los niveles de testosterona y favorecer la masa muscular. Así que se recomienda una ingesta moderada de grasa. Si lo vemos dentro de lo que es los macronutrientes, sería un 30% de tu ingesta calórica, y en casos de reducción de grasa corporal, la ingesta puede bajar y estar entre un 0.5 a 1 gramo por kilogramo por día. Ahora, hablemos de la alimentación pre, intra y post workout, porque no hay evidencia de que sugiera que sí o sí tenemos que alimentarnos antes de entrenar fuerza, si es que se cumple la recomendación de comer cada 3 horas. Ahí no habría ningún problema, salvo si es que hubiera una baja ingesta de carbohidratos y de proteína antes de entrenar. En ese caso, al estar con poco glucógeno y poca proteína disponible, vas a hacer un ejercicio que requiere de energía y requiere de ruptura de fibras musculares, entonces sí sería crucial comer antes de entrenar. El cuerpo entra a un estado de ayuno pasada las 5 horas y es en ese punto al que tratamos de prevenir llegar. Así que con tal que hayas comido 3 horas antes de tu entrenamiento, estará todo bien. En cuanto al intra-workout, si comer o no comer, tomar BCAA durante el entrenamiento, sabemos que si el ejercicio no dura más de 90 minutos, que es el caso de un entrenamiento de fuerza, no debería por qué durar tanto, no es necesario un intra-workout. Si estás pensando sobre los BCAAs, es una pérdida de plata por si acaso, a menos que seas vegano o estés muy pero muy avanzado en el mundo del fitness, no son necesarios. Y si decides igual consumirlos, acuérdate que sí, tienen que ir acompañados del resto de aminoácidos esenciales. Así que come una proteína junto con los BCAAs si decides consumirlos. Ya que si no, es como tener la llave para prender el motor de un carro pero no tener gasolina. Necesitamos del resto de aminoácidos. En el caso del post-workout, lo más importante nuevamente es la proteína. Debemos comer 20 gramos por kilogramos de proteína de digestión rápida. Puede ser 40 gramos por kilogramo si es que te estás yendo a dormir, pero no es necesario si la ingesta diaria de proteína ya la tienes suficiente. Hablando ahora de los carbohidratos, también son de suma importancia y yo sugiero comer en tu comida antes y tu comida después carbohidratos. Sí, es verdad, enfócate sobre todo en tu ingesta diaria de carbos de 6 a 8 gramos por kilogramos por día. Sin embargo, incluir 1 a 1.5 gramos
de carbos por kilogramos o una proporción de 3:1 de carbo a pro durante tu post-entrenamiento puede reponer el almacenamiento de glucógeno mucho más rápido y va a disminuir la sensación de fatiga. Así que en resumen, come proteína y carbohidratos antes de entrenar y come proteína y carbohidratos después de entrenar, en tus comidas, o sea, antes y después. Y así vas a poder levantarte al día siguiente sintiéndote más fresca y lista para volver a entrenar. La ración de 3:1 de carbo a proteína se ve en un estudio de nutrición en deportes de fuerza que establece que el consumo de proteína acompañado del carbohidrato después del entrenamiento de pesas promueve un aumento de fuerza y una mejor composición corporal en el deportista. Así que, si hay estudios que han demostrado esto, solo hazlo. Y por último, las grasas intra, pre o post workout, eso va a depender de ti, ya que es posible que no tenga ningún impacto en general. Yo prefiero no comer grasas después del entrenamiento para poder ayudar a que la absorción de la proteína sea todavía más rápida y llegue más rápido al músculo y lo puedas alimentar más rápido. Pero antes de entrenar no me molesta, intra-workout comer grasa no tiene sentido y bueno, después, justo tu comida después, preferiría yo, en lo personal, no. El aumentar grasa va a hacer que la absorción de esta proteína sea más lenta. Entonces, para mí tiene sentido consumir grasa en tu comida antes de entrenar, porque mientras estás entrenando vas a seguir absorbiendo esa proteína al mismo tiempo que vas rompiendo las fibras musculares. Entonces, digamos que la recuperación se va a volver más rápida. Espero que tenga sentido y entiendan a lo que estoy hablando. Pero después de entrenar, como yo no quiero que la absorción sea lenta, entonces no consumo grasa en mi comida justo después del entrenamiento para poder absorber esa proteína más rápido. Igual, estos son detalles. Si solamente quieres ser feliz, estás entrenando y quieres alimentarte mejor, no comas grasa, no va a hacer en verdad mucha diferencia. Son detallitos más como específicos para alguien, un bodybuilder o alguien que está mucho más avanzado. Ahora, sinteticemos el tema del timing y su controversia. Si has tenido una buena comida antes de tu entrenamiento con carbohidratos y con proteínas, entonces la comida posterior a este entrenamiento digamos que no es tan importante y se puede consumir incluso después de 2 a 3 horas post workout, siguiendo obvio las recomendaciones de distribuir tus alimentos cada 3 a 4 horas. Ahora, si no has comido antes del entrenamiento o estás entrenando en ayunas, que yo detesto, es importante comer lo antes posible después del ejercicio. No solo estás con el músculo como muerto de hambre por haber dormido 8 horas, tenerlo en ayunas por 8 horas, sino que ahora también lo estás fatigando. Entonces, yo personalmente sí considero que es de suma importancia nutrirlo apenas terminas tu entrenamiento. Aunque si me preguntan qué opino, no entrenaría nunca en mi vida completamente en ayunas. Si puedes comerte una fruta o una cucharada de miel antes de entrenar, vas a ver que puede cambiar tu energía durante el entrenamiento para que puedas dar todo de ti en tu sesión de entrenamiento, no te sientas mareada, no se te baje la glucosa. O sea, hablando ya de experiencia, cada paciente que ha probado este método me ha dicho que notó una gran diferencia. Así que no te cuesta nada comer 100 calorías antes de ir a entrenar. Las pautas sobre las comidas posteriores al entrenamiento están siendo constantemente cuestionadas, así que algunos estudios muestran que la proteína después del entrenamiento sigue siendo beneficiosa para personas con experiencia en entrenamiento, mientras que hay otros estudios sugiriendo que el tiempo ya no es tan importante como la cantidad diaria de proteína y de carbohidratos ingeridos. Así que existen diferentes opiniones sobre la combinación de prote y carbo después del entrenamiento, al igual que diferentes opiniones sobre el timing para poder aumentar el anabolismo. Así que, en conclusión y por último, las comidas antes y después del entrenamiento deben ser personalizadas para cada persona, teniendo en cuenta la fuente de alimentos disponibles, teniendo en cuenta sus preferencias, sus limitaciones económicas, etc. Pero, si quieren no hacerse tanto rollo, solo coman antes y después de entrenar carbohidrato y proteína. Eso es todo. En el próximo video estaremos hablando sobre los suplementos.
Se viene un tema muy interesante sobre esta industria multimillonaria que puede que nos esté quitando la plata sin que nos estemos dando cuenta. Se acabó. Finito. Finito.